no le puedo enseñar a nadie a actuar. O sea, actuar es una condición humana. O sea, es algo que es como enseñarle a respirar a alguien. Claro, se pueden dar métodos y técnicas para que tu respiración sea mejor, pero no te puedo enseñar a respirar. Vámonos hasta atrás. ¿De dónde nace el interés por el arte y concretamente por el teatro? Bueno, es peculiar porque en mi casa no había un solo libro. Y yo siempre afirmo que el arte y en particular el teatro es para los curiosos. Y yo creo que lo que yo tenía era una curiosidad insaciable. Eh, entonces fui encontrando primero en el cine, que tenía un cine enfrente de mi casa, y a donde a mí me mandaban ahí para que no diera lata. Mi madre era madre soltera, tenía que trabajar, entonces pues lo más fácil cuando vio que yo era adepto al cine, me mandó para allá. Pero cuando no me dejaron entrar a una película, que fue El Exorcista, porque estaba prohibidísima para los niños en esa época, con mis domingos me compré el libro. Y descubrí que la lectura también era una forma de saciar esa curiosidad. Y pues de unas bestsellers terribles de esa época, brinqué a Cien años de soledad, gracias a que me lo encontré tirado en un gallinero. Me recuerdo perfecto limpiando ese libro, así con de la caca de las gallinas, y empezar a leer a García Márquez y descubrir que había un mundo aparte. De ahí tuve la fortuna de que el Festival Cervantino ocurría cerca de mi pueblo, porque yo soy del Bajío, y un maestro, con un grupo de maestros en realidad, que se organizaban para ir al Cervantino, me adoptaron y me llevaban cuando yo estaba en la secundaria, y yo me les pegaba y iba y volvía. Uno de los maestros tenía coche, entonces así conocí el teatro. En una temporada prodigiosa, porque es la época de los López Portillo, que contra todo lo malo que le dejaron a la economía, a la política y a un sinfín de cosas en nuestro país, en la vida cultural ellos fueron muy pretenciosos, y trajeron cosas maravillosas. Pude ver a Tadeusz Kantor cuando yo tenía 16 años, a Peter Stein, a Maurice Béjart, a Nureyev, a Bernstein, o sea, cosas impensables quizá hoy en día, por lo menos en tan poco tiempo y en tan enorme profusión de oferta. Así que a mí me quedó muy claro que yo me tenía que dedicar a contar historias, porque entre el cine y el teatro me quedó rápido esta sensación de que lo mío era eso, contar historias. Muy pronto avisé en mi casa que yo iba a estudiar teatro y apenas terminando la preparatoria. ¿No murieron de la impresión? No, no. Mi mamá lo tomó con cierto escepticismo. Tampoco te voy a decir que se entusiasmó. Nadie en mi casa se entusiasmó, pero tampoco le resultó tan extraño, porque yo creo que ya me habían visto muy apegado a los libros y haciendo esas cosas que en mi casa no se hacían. Entonces, recuerdo que en una casa de cultura en Celaya me encontré unos folletos de la Compañía Nacional de Teatro de aquella época, de la de Pepe Solé, y yo lo llevé a mi casa. Era como un periodiquito, y yo le decía, mira, todas estas personas no las ves en la televisión, pero se dedican a hacer teatro y tienen una función tan importante como la de un médico, viven como un abogado, como... Yo creía eso, ya después me di cuenta que yo vivía en el error, pero eso como que se les hizo normal y entonces no hubo gran oposición. Entonces yo en 1983 viajé a la Ciudad de México. Primero pensé que al CUT, pero como faltaban 6 meses, porque el CUT iba a destiempo del calendario escolar, hice mi examen de admisión, según yo, momentáneamente a la ENAT, en aquella época la EAT, y me quedé. Y ya luego me olvidé del CUT porque en realidad me di cuenta que mis problemas no eran de escuela, sino de cómo hacer eso que yo ambicionaba tanto. A ver, hay una frase aquí sacada de una entrevista que me llamó mucho la atención. Y ahora tiene que ver con esto de qué querías hacer en ENAC. Me considero director. De hecho, yo no soy actor, ni lo fui realmente. Engañé a la Escuela de Teatro de Bellas Artes. Me aprobaron como actor, pero eso fue un truco de mi parte. Creo que nunca fui actor.
No tengo el talento ni la capacidad y no adquirí las herramientas. Entonces pueden retirarme el título que cuelga en la sala de la casa de mi madre. Mi intención fue siempre dirigir. Sí, parte de esta problemática la que pronto me di cuenta es que mi cabeza no se estaba quieta, ¿no? Y yo creo que un actor, actriz tiene que tener una gran capacidad pues de concreción, ¿no? O sea, de poner su atención sobre esa construcción que es tan frágil que es la ficción. Y yo nunca dejaba de pensar que la lámpara estaba chueca, que le faltaba una mica, que alguien me estaba viendo feo. O sea, yo tenía la cabeza en muchas cosas y al mismo tiempo veía como otros compañeros o compañeras apenas entraban, lograban como generar esta energía que uno le ve a la gente que está hecha para eso, ¿no? Y que es, pues, esta capacidad de cautivar, ¿no? Yo digo, no sé, pienso que ya en su nivel máximo, pienso en Julieta Gurrola. O sea, ver entrar a Julieta Gurrola a entrar a escena es como ver una pantera, ¿no? O sea, el puro hecho de habitar el espacio escénico ya tiene o sea, hay algo magnético, ¿no? Muy fuerte. Y yo sentía que no lo tenía. Al contrario, claro, o sea, yo sentía que yo era como un hoyo negro que chupaba la energía, pero no devolvía nada. Y eso me angustiaba mucho, ¿no? Entonces, hice un primer año que fue fatídico, porque era un buen alumno, o sea, digamos, machetero, pero no me pasaba. O sea, yo no sentía que la cosa fluía. Y decidí repetir primer año, cosa que fue dificilísima porque lo tenía aprobado. Y me fue un poco mejor, porque me encontré un maestro, yo creo que un poco más compatible conmigo, que fue el maestro Ricardo Ramírez Carnero, y que me forzó a encontrar pues un poco de ese actor que yo creo que nunca logré encontrar, pero si en algún momento logré transitar mi actoralidad, fue gracias a Ricardo, ¿no? Porque entendí cuál era el brinco que me estaba demandando y lo hice pues con mucho terror. O sea, es decir, no es que no lo haya hecho, no es que no haya vivido la experiencia, pero no era algo que yo quería seguir haciendo. Entonces, ya desde que estaba ahí, yo como que empecé a mirar hacia otros lados. Afortunadamente, el maestro Raúl Cermeño era aviador en la escuela. Y por alguna razón, cuando yo estaba en tercero de la carrera, o iba a empezar el tercer año, lo obligaron a dar una materia, pero como estaban cubiertas todos los grupos, se inventaron una materia de dirección, que era extracurricular, pero que podías tomar si te anotabas y te aceptaban. Y bueno, a mí me aceptaron, me tomé el primer año con él, que originalmente era un curso que llamaba pomposamente Análisis Transaccional de las Teorías Brecht-Stanislavski, y en realidad era una clase de dirección. Y como continuó al siguiente año, ya era abiertamente de dirección. Y para mí fue una revelación. Aunque nunca fui el consentido de mi profesor, porque nunca tuve esa habilidad, al contrario, siempre he sentido que les caigo un poquito gordo a mis maestros y maestras, que he tenido excelentes maestras también. Eso también me ha ayudado, porque como siento que me ha retado de otras maneras, y entonces entendí, creo que bastante pronto, que ese sí era algo en donde yo me sentía fluir. Aunque Cermeño era muy rudo, y rudo en muchos sentidos, o sea, algo que hoy llamaríamos incluso un tanto violento, en la manera de expresarse, ¿no? En la manera en cómo te calificaba, cómo te catalogaba, eh, pues yo lo sobreviví bien, o sea, porque rápidamente me apasioné de eso, ¿no? Como que dije, esto sí es algo que siento que puedo hacer, aun cuando veo mis limitaciones. Y entonces ya te pones a trabajar nada más con tus limitaciones, no, además de todo, con tu autoestima, que era lo que me pasaba como actor. O sea, aparte de todo, la sensación de, no solo de que no encuentro la herramienta y no encuentro el mecanismo, sino que además me siento descartable. O sea, siento mi autoestima estaba golpeada todo el tiempo, ¿no? Y acá no, acá me podían descalificar un ejercicio, pero yo decía, no, pero yo creo que si le doy la vuelta por acá, y eso fue importante para mí. Y lo otro es que empecé a hacer mis propios experimentos con compañeros de mi generación, afortunadamente gente muy brillante. Uno de mis compañeros era Carlos Cobos, que
con quien tuve una amistad muy, o sea, de mucho cariño, fue un hermano para mí, y pues él me acompañaba y me seguía en la locura, y salimos de la escuela ya con una obra fuera de la escuela, que se llamó El más extraño idilio. Es una obra muy cortita de Tennessee Williams, que a nosotros nos duraba como 2 horas, ¿no? Porque pasaban muchas cosas. Sí, por ahí también leí que duraba 10 minutos y Yo lo hacía largo, o sea, hacía mis propios tabirazos. que además fue la que le dijiste a Raúl, ¿no? Que dijo que no haga nada antes de salir de la Sí. escuela y dices, pues yo ya tengo una. Ya tengo una, si quieres venir a verla, eres bienvenido y hasta me puedes develar placa porque ya íbamos a cumplir. No, eso pasó después, pero sí, ya era irremediable. Fue un poco lo que le dije a Raúl Cermeño, ya es irremediable, esto ya está por hacerse, así que tú dirás. Y en este cambio de la actuación a la dirección, digo, muy afortunado, pero ¿nunca has actuado? Así, nunca te has... Bueno, a ver, voy a intentarlo otra vez. Planteado que sea yo el protagónico de mi propio montaje, no. A lo mejor lo de tu montaje, que alguien te invite, porque a lo mejor dirigirte y actuar está... Bueno, ocurrió en los primeros años, en mi colaboración con José Enrique Gorlero, con quien empiezo a trabajar ya como Teatro de Arena, que en ese momento era Teatro de Arena Laboratorio, y que estaba inscrito dentro de este fenómeno del teatro de grupo de los años 80. De hecho, pertenecíamos a la OTIM, la Organización de Teatristas Independientes, junto con, bueno, que comandaba Contigo América, y estos grupos que habían surgido en esa época, y en donde además, pues, obviamente no encajábamos del todo, porque estos eran grupos muy politizados, y mi trabajo no es que no tuviera un contenido político, pero justamente pues yo llegué a un momento en el que estaba a punto de caerse el muro de Berlín. O sea, yo empiezo a dirigir en el 88, en el 89, y hay un montón de cosas que sabemos sobre el otro lado de la cortina de hierro, en particular la gran desilusión que para mí fue saber lo que pasaba con los homosexuales en Cuba, y hay un choque ideológico muy fuerte, ¿no? Porque la OTIM sigue pensando que eso no es así, que hay una justificación para eso. Y yo decía, no, esto no hay manera de salvarlo. Y bueno, no es que en ese momento me volviera un reaccionario de derechas, cosa que creo que no se me puede achacar de ello, pero sí de pronto como esta filiación ideológica que tenías que tener en los años 80 como director, como artista, y en particular en un grupo independiente, para mí se ve rota. Y me quedo un poco a la deriva junto con Gorlero, a pesar de que él era un exiliado político argentino. Pero él mismo también como que se da cuenta de que había que marcar distancia con eso. Y con Gorlero, pues yo actué en las primeras obras cuando él dirigía. Hicimos Calderón de Pierpaolo Pasolini, yo actuaba. Y bueno, era también productor ejecutivo. Entonces la parte de la producción era lo que más me interesaba. Aparte, trabajar con el escenógrafo, o sea, con el equipo de creativos para mí fue de mucho aprendizaje. Gorlero hizo Una vida de sueño junto con Marta Luna, de la que yo fui asistente de dirección y luego actor, porque se fue otro de los actores. Entonces, en general hice 6 o 7 obras, un poco empujado por la necesidad. Hay que cubrir ese hueco, y siempre pues estaba yo ahí, y entonces, además de ser el asistente de dirección o el productor ejecutivo, terminaba yo ahí metido. No sin cierta incomodidad, pero ahí yo por lo menos no sentía ya que estaba puesto en tela de juicio, ni se me estaba calificando. No lo padecías terriblemente. Ya no lo padecía tanto, ¿no? Y con Gorlero tenía un diálogo que para mí era importante. Ahí, en esta etapa, descubro yo 2 cosas que la verdad no conocía y me sorprendieron mucho, muy gratamente. Productor ejecutivo de muchas cosas, Sí. muchas cosas. Y otra, más sorpresiva todavía, escenógrafo. Sí, pero eso vino un poquito después. Sí. Pero un poco... Vamos por productor ejecutivo, que creo que es como Sí. el principio casi, ¿no? Sí, son las primeras cosas. Como asistente de dirección no le funcionó a Gorlero porque yo soy demasiado crítico y sobre todo tomo partido por los actores. Y eso para él era terrible, ¿no? Él necesitaba un aliado y ese aliado no podía ser yo. Entonces como que decidimos por salud mental que mejor me dedicara a la producción ejecutiva. Pero me gustó muchísimo porque aprendí a trabajar con escenógrafos muy importantes como Arturo Nava, que en ese momento hacía la mayoría de nuestros proyectos.
Bueno, Jorge Ferro, que había hecho lo de Calderón, pero Nava fue el más cercano y el más entrañable de esa época. Y Nava, pues, es un maestro nato. O sea, Arturo Nava es un... él era un escenógrafo joven en esa época, pero ya tenía esta sabiduría, esta capacidad para señalarte el camino. Y para mí fue un aprendizaje maravilloso porque me hizo ver los procesos de dirigir o de hacer un montaje desde cierta economía, desde cierto sentido común sobre todo, y también un sentido estético que Nava siempre ha tenido muy claro, ¿no? Entonces, para mí fue una etapa de mucho aprendizaje como productor ejecutivo. O sea, me acuerdo que me mandaba a comprar cosas que decías que tiene que ser eso, ¿no? O sea, recuerdo en una obra que era María Magdalena, sobre un texto de Marguerite Yourcenar, que dirigía Gorlero. Era un gran barco que estaba ahí en el Teatro Carlos Lazo, muy bello, diseñado por Nava, y decía, es que en la escalinata tiene que haber cuenda. Y yo decía, pero un mecatito no nos servía. Y decía, no, tiene que ser cuenda, porque el mecate quema las manos. Y entonces decía, pero no hay un barco. O sea, no se va a notar, uno y dos, ¿dónde voy a encontrar? Y decía, busca en tal calle del centro histórico, debe haber, hay 3 puertitas, una de esas 3 puertitas. Y ahí andaba yo así con lupa en el centro histórico, ¿sí? Y la hubo, ¿no? Y la hubo. Y así como hubo eso, o sea, encontraba cosas que yo decía, claro, es que no es o esto, es esto, ¿no? Esto es lo que tiene que ser. Y Nava fue muy generoso y muy importante en mi etapa formativa, ya como profesional, pero como mirándolo desde allá. Yo hacía al mismo tiempo mis montajes, que solían ser como más chiquitos, digamos, comparados con los que hacía Gorlero, que eran como más producidos, digamos, eran más grandes. Pero pues empecé como a experimentar tanto a ser director como a ser productor ejecutivo, y eso me ayudó muchísimo. Ser escenógrafo llegó en realidad cuando ya yo estaba como decididamente caminando sobre la profesión de dirección de escena, y que fue también un poco una conclusión de, ya explotamos mucho a Arturo Nava, está siempre ocupado con Gorlero, no tenemos para pedirle a un diseñador, tenemos que resolver nuestras propias ¿no? Diseños. Y en ese sentido, el primero pues, debe haber sido La secreta obscenidad de cada día, en el 92, en donde de pronto digo, creo que esto yo lo puedo asumir, creo que nada más necesito, y empecé como a dibujar, y digo, creo que necesito esto y esto y esto, y como tenía la experiencia de productor ejecutivo, pues fui muy económico, muy preciso en mis gastos, y, ¿no? Porque lo estábamos produciendo nosotros, y bueno, esa fue como la primera obra que tiene identidad para nosotros y que puede moverse además. La secreta obscenidad de cada día, con Carlos Cobos y Arturo Reyes, que es un texto de Marco Antonio de la Parra, en donde Sigmund Freud y Carlos Marx están afuera de un colegio de niños o de niñas muy, muy pequeñas, suponemos, y entendemos que son un par de exhibicionistas perversos, y resulta que no, que están esperando a un grupo de políticos que habrán de llegar ahí y pretenden cometer un acto terrorista con los políticos, porque están desilusionados de lo que el siglo XX ha hecho con las teorías marxistas, con las teorías freudianas. Y fue una obra que sobrevivió muchos años, todavía la hicimos para los 10 años de La Gruta, porque fue la obra que inauguró La Gruta en aquella época, bueno, así como oficialmente, porque era una cafetería de Fonapaz, con techo bajito y lamparitas de esas, ¿te acuerdas, no? Entonces, como que es esto también más obligado que de ganas, me hace como interesarme en el espacio también. ¿Cuál considerarías tú que es tu primera dirección? Que es esta, yo podría decir que es mi primero, mi génesis. ¿Esta? Pues yo creo que La secreta obscenidad de cada día, pero es que cada una te va dando algo, ¿no? Yo ahora estoy dando un taller de dirección y yo decía que yo me reconocí director cuando ya fuera de la escuela, en esta primera obra que se llama La secreta obscenidad, no, perdón, El más extraño idilio, que es sobre un hombre que trabaja en una ciudad como Detroit, no recuerdo si dice específicamente que es Detroit, es decir, una ciudad
industrializada, gris, y un pequeño hombre que trabaja como maquilador, en una de estas grandes fábricas, busca una casa, un cuarto de asistencia en una casa de huéspedes. Y a la que llega hay un gato que lo dejó el inquilino anterior. Y entonces este hombrecito, que está ensimismado y le tiene miedo al exterior, se relaciona con el gato, ¿no? Al punto de que hay una especie de mímesis con el gato, hasta que su psiquis se quiebra y lo mandan al psiquiátrico. Y la última escena es él, una vez que sale del psiquiátrico, que viene de vuelta a buscar al famoso gato, ya uno pensaría con pocas esperanzas de encontrarlo, aunque en realidad en un twist ahí de la obra finalmente se encuentra con él. Yo recuerdo que yo quería que el actor, que se llamaba Benjamín, yo quería que él tomara leche de un platito en el piso, como los gatos, pero yo tenía mucho pudor de pedirle eso, me daba pena pedírselo, me parecía que era como humillante, como desagradable, y entonces siento que empecé como a armar ciertos artificios y de pronto en un momento dado él solito llegó a ese lugar y de pronto algo a mí me dijo, creo que puedo hacer esto, ¿no? O sea, creo que puedo hacer esto. Yo diría que ese ensayo, que ya luego se manifestó en el montaje, es mi génesis como director. O sea, ya fuera de la escuela, el momento en el que casi de manera telepática yo estoy deseando que pase algo que en efecto ocurre. Ahora he aprendido a que ya no sea telepático, ¿no? A que con las palabras correctas y con la negación, con la negociación adecuada podemos llegar a ciertas cosas y a veces todavía con telepatía, pero creo que hay muchas maneras de llegar a esas conclusiones. Pero yo creo que La secreta obscenidad de cada día es la primera obra que yo siento que tiene ya como un formato que yo reconozco mío, ¿no? Aunque hay por ahí como 7, 8 obras, no es... Hice muchas obras seguiditas. O sea, sentí como un furor por estrenar. O sea, yo sentía que tenía que formarme y que si me tenía que pagar yo mi formación, pues lo iba a hacer. Entonces, con ahorros, con la generosidad y la solidaridad de las demás personas, porque nadie nos pagaba por hacer eso, hicimos varios montajes seguidos. Algunos muy fallidos, muy golpeados también, ¿no? Uno en particular en donde empiezo a tener cierta visibilidad y nos empiezan a ir a ver y pues la gente opina. Y uno de ellos fue Esther Seligson, viene a ver Las evidencias de la noche, que es algo que hicimos en la Casa del Lago, en el patio, y ella escribe una piedra más en el camino del teatro independiente. Y fue sumamente doloroso, porque yo había hecho además, la obra era con muchos de los actores de la compañía en ese momento, que éramos un montón. O sea, yo pensaba que mientras más fuéramos, también quería decir que mejor estaba la compañía. Y descubrí que no, que al contrario, justo para La secreta obscenidad de cada día, dije, no quiero hacer una obra para 10 actores, quiero hacer algo muy pequeñito, donde yo me pueda comunicar de manera muy humana y personal con mis actores y con todo el equipo. Y por eso siento que La secreta obscenidad tiene como este primer rasgo de algo pequeño, íntimo, quizá minimalista, en la época seguramente, minimalista y sumamente económico, ¿no? Un día Fernando de Ita decía que yo tenía un estilo muy, muy reconocible, y yo le decía, no, lo que pasa es que soy muy reciclable, yo uso las cosas de una escenografía, las uso en el siguiente montaje y en el siguiente montaje. Digo, más que ese que se me puede reconocer como un estilo, en realidad es un problema de reciclaje, ¿no? Uso la misma silla, uso la misma maleta, uso la misma, por una cuestión que me parece de sentido común, ¿no? Y hoy en día se ha vuelto todavía mucho más. Vi por ahí casi 80 obras dirigidas. 80. 80. Ya llegamos. Ah, perfecto, mira, 80. En menos de 40 años. En 35. 35, Cumpliré 35. Un promedio de entre 2 y 3 por año. Sí. Es verdaderamente insólito. Yo no sé si lo hago bien, pero soy muy prolífico. Hoy me arrepiento un poco. O sea, pienso que también debí haber puesto ciertos
no sé si límites es la palabra, pero ciertas reservas para algunos proyectos, porque algunos fueron en detrimento de otros. Y hoy en día me lo pienso de otro modo. Estamos hablando de una época en donde los apoyos institucionales eran relativamente fáciles de conseguir, al menos para mí, pero creo que para mi generación en general. Es decir, producía la UNAM, producía el Centro Cultural del Bosque, producía la UAM, o sea, había instituciones, el Seguro Social, ¿no? Entonces había como un poco, pues fue creo que muy formativo para los directores de mi generación, que no quiere decir que fue fácil, porque teníamos encima la sombra de los maestros, que era muy pesada, ¿no? Y además, de algún modo estábamos en desacato, ¿no? Porque por un largo periodo de tiempo, los maestros un poco se empeñaron en que si no teníamos su bendición, no avanzabas, no existías, ¿no? Y siento que esta generación, a la que yo diría que la inaugura Mauricio Jiménez, cuando hace Lo que cala son los filos, ¿no? Y que de pronto uno dice, pero ¿y a este quién? ¿De dónde salió? ¿Quién? Y él era un forajido del CUT, con otro grupo de forajidos, en una escalera en en el Museo del Carmen, ahí en el exconvento, hace un montaje prodigioso, y de pronto siento que algunas cabezas de mi generación decimos, pues se puede, ¿no? Se puede. Y empezamos a hacerlo, ¿no? Hablo de Sandra Félix, ¿no? Un poquito después de Juliana Fessler, ¿no? Por supuesto, bueno, Enrique Singer, que vendría después, porque él era actor en realidad, pero Mario Espinosa, aunque Mario había estudiado en Alemania y luego llegó a México, pero siento que nuestra generación es una generación después de un hueco, ¿no? En donde no había muchos nombres de directores ni directoras, si no tenían como cierta venia ¿no? Y los maestros no querían dar esa venia, porque no se querían ir de ahí, ¿no? Digo, con todo lo que nos legaron todos ellos, ¿no? Desde Gurrola, Mendoza, Margules, pues también se resistieron con uñas y dientes. Entonces, en los 90s, yo creo que nosotros cambiamos el formato. Y entonces de esos formatos aparatosos, muy grandilocuentes, que también habían llegado ya como a su tope, ¿no? La noche de Hernán Cortés o el Don Juan del maestro Margules ya eran gigantescos y muy discutibles, enredados, muy crípticos. Parecía una competencia a ver quién era menos comprensible para los espectadores. De pronto siento que nuestra generación empieza a tener un teatro con un diálogo más directo con los espectadores, ¿no? Y esos años, entre el final de los 80s, principio de los 90s, que nos ahuyentaron el público, porque todas las obras eran excesivamente intelectuales, de pronto creo que nosotros hicimos un teatro menos, no sé si, yo creo que no complaciente, pero sí con discursos más dúctiles. ¿Empáticos con la gente? Yo diría, sí. El maestro Margules, a quien yo respeté muchísimo y sigo respetando, y me maravillé con muchos de sus montajes. Sin embargo, recuerdo que cuando presentábamos Carta de Artista Adolescente a la prensa, que coincidimos porque él estrenaba en el Helénico y nosotros en la Gruta, él se acercó y me dijo por lo bajo, nadie te va a ir a ver. Me dijo, James Joyce no lo lee nadie en México, así que nadie te va a ir a ver. Y yo todavía ni estrenaba y ya tenía así como la lápida encima. Y pues se equivocó el maestro Margules. ¿El que estrenaba? ¿Te acuerdas? Él estrenaba algo algo de su escuela, Okay. del foro Teatro Contemporáneo, algo sobre Shakespeare, creo que se llamaba Morir, Dormir, Soñar. Que si no me equivoco, codirigía con Lorena Massa. Y bueno, pues se equivocó porque nosotros con esa obra fuimos hasta, recuerdo, en Ciudad Guzmán, que era un festival chiquititito, de esos que se hacen literalmente con latas de chiles y un foco adentro. Llegó 2 horas antes de la función un señor, así se mete y nos pregunta, ¿dónde puedo amarrar mi burro? Porque venía a ver la función.
Y yo dije, ¡ay, ahora sí esto! Y fueron unos espectadores increíblemente generosos, empáticos con la obra. O sea, tuvimos un encuentro al final muy amoroso. Bueno, ya que la mencionaste, pues creo que a lo mejor sería ese el primer gran éxito así de tu carrera. La Definitivamente. gente volteó y dijo, o sea, los que ya te veíamos siguiendo, dijimos, ya llegó. Y gente que te descubrió ahí. ¿Qué recuerdas de esa temporada? Pues recuerdo que yo tenía mucha convicción de hacer ese proyecto, pero no tenía idea de que realmente pudiera funcionar. Yo tenía muchas dudas, o sea, igual que las de Margules. Yo decía, ¿a alguien le irá a interesar? Lo que sí sentía es que era muy autobiográfica, ¿no? Aunque por supuesto ni soy irlandés, ni estudié en el Trinity College, ni remotamente pensé en ser jesuita alguna vez en mi vida, que es uno de los dilemas del personaje. Sin embargo, yo me sabía muy cercano a esa historia, ¿no? Y yo había hecho un acercamiento a esa obra en una beca que me dieron para cerca de Nueva York, en una residencia artística, porque gané la beca de México-Estados Unidos. Y entonces hice una primera versión con 3 actores norteamericanos en esta residencia, muy pequeñita, dimos 3 funciones, pero con ese video y con el texto que yo había hecho me encontré con Luis Mario Moncada, con quien ya había hecho un montaje previamente, exhibición, y que nos había conectado tanto artística como humanamente. Desde ese momento Luis Mario fue mi hermano y sigue siéndolo. Y entonces él dijo, creo que ya te entendí, ¿no? O sea, creo que lo que tú quieres es tal, ¿no? En realidad Luis Mario le agregó, de 6, le agregó literalmente solo la última escena, que escribimos a 4 manos, pero su participación fue increíble, o sea, fue definitiva, ¿no? Porque de pronto estaba yo como tan adentro de la obra que él lo que hizo fue como sacarme de ella para decirme, mírala, o sea, tiene esto, tiene esto, tiene esto, le falta esto. Y eso fue pues, así como lo que me permitió darle una unidad ya en la puesta en escena que no habría tenido de otro modo. Entonces yo tenía como mucha seguridad en ese sentido, pero fue una obra que hicimos en muy poco tiempo. Es decir, o sea, yo creo que se estaba haciendo cuentas justo hace un par de días, porque el 25 de marzo mataron a Colosio. Sí. Es que ayer fui a ver el documental de Nancy Cárdenas y fue el día que murió Nancy Cárdenas también. El Está precioso, precioso. Y yo en ese momento estaba todavía en Oaxaca haciendo un montaje con Mario Espinosa, que me había invitado a hacer un montaje con el Seguro Social en Oaxaca. Entonces yo debo haber regresado a mediados de abril a México y a mediados de junio ya estábamos estrenando Carta al Artista Adolescente. Quiere decir que no pudimos haber ensayado más de mitad de abril, mayo y mitad de junio. ¿Sí? Pero ya todo estaba preparado para que lo hiciéramos. O sea, es decir, antes de irme yo a Oaxaca, ya había dejado la obra escrita y ya había dejado al equipo armado. En particular, un elemento que para mí fue esencial, que es Alejandro Reyes, que no me conocía y a quien yo admiraba muchísimo, porque había visto su trabajo con Oceransky previamente, no solo en Mishima, sino en Postdata, Duele Marat, Postdata Sade, que había hecho en Teatro Estudio T, aquí por Tacubaya, creo, sí. Y me había maravillado, como todo el mundo, de este Marat metido en una caja de cartón. Bueno, entonces yo fui un día a ver la obra de Mishima en el Foro Shakespeare y llegué con mi ramo de flores, literal, y llegué al camerino y él se me quedó viendo muy extrañado y le dejé las flores y le dejé el texto. A lo que él me respondió por teléfono, me dice, pero ¿tú quieres que yo haga a un niño y que haga voz de niño y que me mueva como niño? Y dije, sí, básicamente es lo que quiero. Me dice, no, creo que no estoy en un momento para hacer eso. Y bueno, así me decaí muchísimo, pero como a las 3 horas me vuelve a llamar. Me dice, a ver, o sea, además de eso, ¿quieres que hable en tercera persona como si estuviera en presente y como si en realidad me estuviera pasando en tiempo presente? Digo, sí, eso es básicamente lo que propone el texto. No, creo que no estoy listo para hacer eso. 3 horas después me vuelve a llamar y me dice, a ver, cuéntamelo otra vez.
Y digo, bueno, lo que quiero es que sea un niño y que sea en la evolución y en esta fase y en esa fase y en esa fase. Y, ok, vamos a hacerlo, va. Y bueno, a partir de ahí, o sea, Matías Gorlero, que ya era pequeño, era muy joven, pero ya había sido mi asistente en el montaje de Oaxaca, un día me dice, pero Alejandro te está montando la obra. Y yo le dije, ¿no es lo mejor? O sea, eso se lo está haciendo muy bien. Dice, pero es que tú eres el director, me decía. ¿Por qué dejas que él monte la obra? Le digo, porque lo está haciendo muy bien. Entonces fue como otro aprendizaje, pero también como otra señal, ¿no? De que esa obra estaba haciéndose ya como se tenía que hacer, un poco, sin estos avatares de cambias un actor un día, se te va el otro, todo era muy armónico. El equipo, Mario Oliver, Arturo Reyes y Alejandro Reyes, que compartían apellidos sin ser nada entre ellos. eh, Luis Mario, que estaba ahí presente, José Enrique Gorlero, que hizo el primer diseño de iluminación, después lo tomaría Matías. Pues era como la sensación de que así tenía que ser la obra, ¿no? Y eso nos llevó a estrenar muy tranquilos, pero luego empezamos a sentir como que había una respuesta importante a lo que estábamos haciendo y que había que mantenerla a como diera lugar, ¿no? Porque fuimos a la muestra al muy poquito tiempo. En esa época, pues era de dedazo, ¿no? Y la maestra María Elena Martínez Tamayo, que trabajaba con el maestro Pepe Solé, le gustó, le dijo a Pepe Solé, esta obra tiene que ir a la muestra. Fuimos a Monterrey. En Monterrey nos vio todo el mundo, quién sabe por qué, porque no era una obra que estuviera acreditada. Sí, sí, sí. Y de pronto, pum, ¿no? La obra empezó a funcionar en muchos lugares. Las 3 primeras semanas en la gruta que habíamos estado vacíos, todo se voltea, viene Margules de pronto, que ya nos había puesto la lápida, y de pronto entra al camerino y dice, eso, nos hemos reído mucho de eso, pero yo se lo agradezco. Yo no sé imitar, a diferencia de todos los demás directores de este país, yo no sé imitar al maestro Margules, pero él dijo, un viento de aire fresco. Y eso nos lo cargamos nosotros. Primero nos dio risa, después nos conmovió muchísimo. Y bueno, vino el maestro Mendoza. Se empezó como un desfile ahí de los maestros, ¿no? O sea, como que los maestros empezaban a venir a ver. Examen profesional. Sí, como así, a ponerte la palomita. Y bueno, pues es una obra que en algún momento me ha llegado a pesar, pues, porque también generó una expectativa que después fue muy difícil. Sí, bueno, No siento que superar, pero... no superar, pero no comparar también, ¿no? Porque yo quería hacer otras cosas y entonces hice obras con otros formatos y eso de pronto el público decía, pero ¿por qué no haces otra como? ¿Por qué no? Porque esa es esa y corresponde como a un momento y a cierta línea de trabajo que a mí me interesa, pero no voy a estar haciéndolo solo porque es vendible, ¿no? Porque se va a terminar por agotar. Es una receta que hay que repetir 20 veces. Exacto, ¿no? Y eso a mí siempre me ha parecido peligroso. ¿Ha habido obras por encargo, Martín? Muchas, y algunos encargos muy afortunados. O sea, he hecho obras en esas condiciones. Por ejemplo, una que fue Logrito, por la Compañía Nacional de Teatro. Sí, en particular 2 de la Compañía Nacional de Teatro. Logrito, la de Arcelia y... Sí, y Alejandro Calva, ¿no? Maravillosa. Sí, que la hicieron hace poco con Enrique Singer, pero en el origen, Otto Minera, cuando él fue coordinador nacional de teatro, me pidió, porque a él le interesaba dentro de su ciclo, que el teatro para niños o para jóvenes audiencias estuviera en un lugar como el teatro de adultos. Entonces la producción de Logrito iba a ser algo para la SEP. Y cuando yo leí la obra me conmovió bastante, pero no particularmente. O sea, me pareció una buena obra de Susan Lebeau. Me encantaba la idea de que estuvieran Arcelia y Alejandro Calva, a quienes yo no conocía, con quienes yo no había trabajado. Y entonces era una buena oportunidad. Me dejaban hacer la escenografía. Entonces tenía 2 cómplices recién egresadas de la escuela, que eran Auda y Atenea, como mis asistentes. Nada más. Nada más.
eran muy jóvenes y dije, bueno, pues con ellas podemos hacer una escenografía para la Compañía Nacional de Teatro. Y bueno, fue una obra que les conmovía muchísimo a los actores, al asistente, al traductor. Todo el mundo lloraba en la mesa y yo así de, bueno, cuando terminen de llorar podemos seguir trabajando, pero como que no entendía. Y recuerdo que un día Luis Mario me decía, ¿cómo vas con el logrito? Y yo le contaba eso. Pues bien, pero no sé por qué lloran mucho, decía yo. Hay mucha lloradera en esa obra. Ya pasó, estrenamos en el estreno menos glamuroso que te puedas imaginar, porque fue para la SEP, en el programa de teatro escolar, en el Teatro Benito Juárez, un lunes o martes a las 11 de la mañana. Es decir, no coctelito, no amigos. El único que quiso ir fue Luis Mario. Y Luis Mario, que es un comunista casi desde que iba en el vientre de su madre, lo mandaban con los niños comunistas para hacer día de campo. O sea, totalmente diferente a mí, que soy un niño católico del Bajío. O sea, nosotros somos muy, muy distintos. Sensiblero. Luis Mario, o sea, él es una roca, ¿no? Y termina esa función y entro, me asomo y veo que él se quedó sentado. Y me acerco y veo que está muy conmovido. Y se voltea y me dice, ¿qué te pasa? Si es la historia de tu vida. Y en ese momento casi me voy para atrás porque escucharlo de él fue muy fuerte. Y dije, claro, es la historia de una madre que está sola, que tiene un hijo de quien desconfía de su ogritud, o sea, de que teme que sea violentado fuera por su condición, ¿no? Yo, por supuesto, lo asociaba con todas las otras cosas de mi vida en ese momento. Y digo, claro. Entonces, también creo que puede haber encargos muy inesperados que pueden llegar de manera... Sí. Y encargos que he dicho que no. Mira, yo estaba a punto de decirte eso, ¿eh? Dije, pues es que se suena como a tu vida. Y mira, no me había equivocado. Tal cual, tal cual. Y años después, Luis de Tavira me ofrece otra obra que igual cuando la leí dije, no sé, esto no tiene... Recuerdo que además estaba en casa de mi madre. Recuerdo perfecto porque estaba en mi habitación de niño leyendo la obra y no gustándome la obra. Y la dejé, era una conversación entre una madre de 80 años y su hijo de 50, que era exactamente la diferencia que había entre mi madre y yo. Pero mi madre muere a los 15 días y para cuando me vuelvo, bueno, Luis de Tavira me llama nuevamente, como, de hecho me llamó para darme el pésame, cosa que le agradecí mucho porque digo, no éramos amigos, pero... Y dejó pasar unas semanas y luego me manda a llamar y me dice, ¿y qué pasó con la obra? Y bueno, a mí se me había, pues, o sea, como que con la muerte de mi madre yo había tomado una distancia y de pronto dije, ay, sí, la leí, pero ya no me acuerdo. Voy a la obra, la leo de nuevo y veo ¿Por el que, placer de volverte a ver? ¿Es esa? no, conversaciones, Wow. que la hice con Meche Pascual y Roberto Soto. Y la primera parte es la vida, o sea, lo más coloquial entre una madre y un hijo adulto, ya muy mayor, y con una familia. Pero la segunda parte, o sea, el twist de la obra es que está hablando el hijo con la madre muerta. Y es su despedida, porque la carroza fúnebre está a punto de llegar. Y de pronto me doy cuenta otra vez que es un encargo que tiene que ver con mi vida en lo más inmediato. Entonces ahí bien. Otros encargos que no he tomado, pues han sido como, así como, qué bueno que no entramos ahí. Y otros encargos que han sido, pues no sé, con Ana Graham, por Piedad Producciones, con quien he tenido una relación muy Cercana. cercana y muy amistosa también, y con quien discuto muy sabroso. Yo extraño agarrarme a los gritos contigo, porque contigo se puede uno pelear bonito, digo yo. Porque es una mujer muy inteligente, muy testaruda, muy, ¿no? Y eso a mí me encanta, y siempre lo apreciaré ese trabajo con Ana. Pero ahí, por ejemplo, han sido obras que le interesaban a ella, no a mí. Y que yo encontré como la manera de acomodar mis intereses y también, ¿no? O sea, creo que nunca he tomado una obra en donde finalmente diga, aquí no tengo nada que decir, ¿no? Y eso, pues, es una fortuna.
he estado en momentos así como a un pasito de hacerlo y de pronto algo me ha salvado. Tu ángel de la guarda. Mi ángel de la guarda me ha salvado y digo, ay, creo que Qué bueno que no. qué bueno que no. O momentos, o algo que hice y luego me pude salir finalmente. Entonces he sido muy afortunado. Yo no estoy en contra de los encargos en ese sentido y trato, porque además no podría haber hecho tantas obras de otro modo, porque yo, los proyectos de Teatro de Arena, yo soy responsable por ellos y eso es un peso en lo económico, lo moral, lo anímico y necesito obras en donde también la responsabilidad no caiga toda sobre mí, ya sea de manera institucional o porque estoy haciéndolo con alguien más. Hablemos de Teatro de Arena. O sea, verdaderamente es tu proyecto. ¿Me entiendes bien? Sí, Leyendo la introducción del libro, o sea, tus 10 puntos y luego lo que menciona Luis Mario, pues es tu proyecto. sí, y lo he mantenido un poco sin darme cuenta, ¿eh? Porque hay momentos en los que de pronto como que parecía que ya desaparecía y otra vez la familia se vuelve a juntar, ¿no? Es como que uno dice, bueno, ya crecí, ya puedo hacer otras cosas, pero ves que no, que necesitas regresar al núcleo. En nuestro caso, pues es Luis Mario, es Matías, e incluso aquellos que no están, como Alejandro Reyes, que es como volver a ese lugar, ¿no? Y decir, Y ahora tus hijitos chiquitos, y ahora son los hijos chiquitos, talentosos y que te adoran. y que hay que ser responsable también, y de pronto me dicen, no, vamos a hacer otra cosa, y yo pues, digo, pues si ustedes quieren, porque además ahora están súper solicitados y solicitadas, ¿no? Y pero el otro día me decía, este, Miguel decía, sí, yo sí quiero ser una chica Almodóvar, pero en Acosta. Y Mel decía, sí, yo ya soy. Y dije, ok, pensemos algo para el camino, con calma. Pero también a eso hay que dosificarlo, porque si, si te metes como un autogol y de pronto tienes otra obra y compites por los mismos recursos, por los mismos espacios, eso es muy complicado, ¿no? Entonces, también creo que es otro momento y hay que ir a otro paso. Pero el Teatro de Arena nació con José Enrique Gorlero, que fue el que le dio el primer impulso. Yo ahí iba como actor, muy rápido terminé de todo, o sea, haciendo de todo. Y pues Gorlero, siento que su naturaleza no le daba para el trabajo en equipo. O sea, él era un lobo solitario, y creo que él lo entendió muy pronto. Entonces, con un año de trabajo, él dijo, ¿sabes qué? Yo ahí te lo dejo. Yo por fuera, ¿no? Y sí, fue iluminador, dirigió para Teatro Arena, pero no como parte de Teatro Arena. Y de pronto yo dije, me quiero aventar esto, me lo aviento, ¿no? Entonces los primeros años, así como te digo, de manera muy reflexiva y un poco peleándome porque no me daba nada. O sea, la OTIN por un lado me pegaba todo el tiempo y decía que éramos unos decadentes, ¿no? Porque éramos demasiado esteticistas, decían, ¿no? Porque sí, yo también reconozco que tengo un gusto por lo bonito. O sea, a mí me gusta que se vea bonito. Pero, por supuesto, no te puedes quedar ahí. Tiene que volverse significativo. Pero en ese momento, pues no puedes con todo. Y a lo mejor en mis primeros montajes me preocupaba más porque se viera bonito. Pero para Otim eso era casi como un pecado capital, ¿no? Y entonces yo decía, ¿pero qué tiene de malo decir algo de una manera armónica, ¿no? Bella? Para mí la belleza es algo importante, me gusta la belleza, ¿no? En todas sus manifestaciones. Eh, entonces, como que esas primeras obras no encontraban nadie que las avalara, o sea, como que no le gustaban a los timbros, los críticos no venían porque no existíamos, las instituciones no volteaban a vernos, y sin embargo yo fui como muy terco, hasta que me encontré con Luis Mario Moncada, que de pronto, o sea, encuentro un colaborador dispuesto a aventarse las antesalas afuera de las instituciones para conseguir presupuestos, ¿no? O la fidelidad de Matías, que empieza como asistente de dirección, luego como diseñador de iluminación, y que fue siempre como un ojo muy generoso, y entonces ahí vamos, ¿no? Y el equipo de actores, Arturo Reyes, Mario Oliver, con quienes empezamos a repetir y repetir y repetir. Y bueno, con Arturo Reyes o sea, es el actor con quien más he trabajado en la vida y eso no lo pagas con nada porque
él y yo nos adivinamos a la hora de trabajar. Es un excelente actor. Tengo por aquí una cita también tuya, dice, Teatro de Arena nace con la intención de ser los hijos rebeldes de la OTI, precisamente. OTI. Sí, no teníamos esa intención. Yo diría hoy que más bien lo fuimos sin querer, ¿no? O sea, Ahí los colocaron. ahí nos colocaron, ¿no? Y pues al principio lo lamentaba yo. A la distancia, digo, pues no nos tocaba. No nos tocaba entrar en esa corriente. Yo admiraba mucho a Contigo América, ¿no? Y sigo admirándolos. De hecho, tuvimos una colaboración hace unos 10 años, ya justo cuando murió Raquel Seoane. Quise mucho a Raquel y quise mucho a Blas Braidot, pero no nos tocaba. Dos cosas que tienen que ver con tu actividad como director, antes de pasar al último punto. El extranjero, ¿también has... Pues me ha tocado mucho viajar. Lástima. ¿Te han buscado? ¿Cómo surgió el plan? Yo creo que se ha ido dando, ¿no? Primero, mis obras fueron muy viajeras, porque a diferencia de las obras de los maestros, por ejemplo, el maestro Mendoza no le gustaba viajar. Sus obras que viajaron como Bolero, que fue un hito en Europa, mm, Luis de Tavira siempre fue muy pesado para transportarse. Entonces, son directores que viajaron poco en realidad fuera de México. Y de pronto Carta de Artista Adolescente abrió una brecha que no tenía nadie. O sea, la posibilidad de llevar esa obra por aquí y por allá, ¿no? Y pues, no sé, aprovechamos como ese corredor. Después, que de hecho, una brecha que después aprovechó muy bien de ciertos habitantes, por ejemplo. Yo no sé qué diga Claudio, pero yo recuerdo perfecto que en el Kunsten Festival de Bélgica vinieron a vernos a nosotros. Y yo le dije a la directora, mira, esta obra no te la vas a poder llevar porque era el primer Filoctetes con Arturo. Digo, esta no pasa nada, están parados los actores y hablan. Digo, vete a ver la del Galeón. Y la llevé literalmente a ver Monstruos y Prodigios. Wow. ¿No? Y de ahí también Monstruos tuvo una vida larguísima y todo este movimiento que a lo mejor ahora está heredando Lagartijas Tiradas al Sol, que están en Suiza y en Roma y en la Schaubühne y en todos lados, ¿no? A mí no me tocó eso, porque quizá no era el momento, pero pudo haber sido, ¿no? En parte por la muerte de Alejandro, en parte, no sé, mi salud también, que yo tuve un infarto en esa época, del cual me recuperé, pero me tardé mucho en recuperarme. Y me empezaron a llamar de maneras un poco aleatorias, porque empecé a tener como becas. Tuve una beca para hacer una residencia en Los Ángeles con una compañía que se llama Cornerstone Theater. Luego me llamaron de BAM para hacer una coproducción con John Jesurun. Y BAM, bueno, pues eso es como una puerta muy ostentosa también para cualquier producción. Y bueno, me llamaron para hacer una ópera en Alemania, en Heidelberg, que luego al año siguiente, por contrato, tenía que hacerla ahora en Lucerna, pero en Suiza, pero con otro elenco, otra orquesta y todo. También un poquito por default caí en el Hamlet de Colombia, que era un proyecto que estaban haciendo con un director alemán, un grupo de actores colombianos, que en realidad habían invitado a Alejandro Luna. Y Luna, yo había hecho el Don Juan Tenorio en la compañía y nos habíamos llevado muy bien, ¿no? Alejandro, para hacer, digo, este escenógrafo casi mítico que es que se come a los directores, conmigo fue muy generoso. Creo que nos entendimos muy bien en las 3 obras al hilo que hicimos, que fueron Don Juan Tenorio en el Palacio de Bellas Artes, Festen, bueno, en medio Hamlet. Y entonces, cuando el proyecto se cae en Colombia, le manda Humberto Dorado, que es un viejo actor que hacía Claudio, le manda un breve mensaje a Luna diciéndole not to be. Y no director, not to be. Y Luna le manda un breve mensaje que le dice, maybe. Entonces le llaman y le dice, ¿cómo? Yo tengo el director para Colombia. Y casualmente, la mayoría de los actores de ese proyecto habían visto Carta de Artista Adolescente 10 años atrás en Manizales.
Entonces cuando les dijeron, sí, dijeron, ¿cómo? Pero es ideal. Y me fui 4 meses a Bogotá a montar un Hamlet que anduvo rolando y rolando. Fuimos a Nueva York con ese montaje. Venimos a México, pero solo al Cervantino, al Teatro Juárez. Y por Colombia anduvo por todos lados. Dimos muchas, muchas funciones. Entonces así siempre el azar me fue colocando. Y aparte en lugares muy, muy extrañamente alejados entre sí. Es decir, no sé, hice una producción en Quebec, bueno, en Montreal, que yo no hablo francés, además, entonces dirigía a los actores en inglés, tenía el texto en español, pero ellos actuaban en quebecois, ¿no? Y toda esta mezcla, pues siempre se dio como de maneras muy, muy aleatorias, un poco como de, pues no sé, como se dan los amores también, ¿no? También los de Quebec habían visto Carta de Artista Adolescente en unas funciones que dimos en Montreal. Me dijeron, no te quieres venir tenemos también, sabían que yo iba a tener la beca también de residencia, pero México-Quebec. Y me dijeron, nosotros podemos poner un poco de dinero y con tu beca producimos esta obra. Entonces, con ellos hice una primera versión de Siameses, que después haría con Ari Brickman y Mario Oliver y Paola Córdoba acá. Primero la hice allá, pero... O sea, primero en francés. En Montreal, en francés. Y pues bueno, fue muy chistoso porque nosotros habíamos ido con Carta a dar funciones en verano, en la época del Festival de las Américas, que por supuesto el festival era algo gigantesco y nosotros éramos una obrita en una casa de cultura de México en Montreal. Entonces éramos así como una pulguita comparado con las obras que van al Festival de las Américas, al menos en esa época. Y me dicen, ¿no quieres regresar? Me dicen, pero es invierno. Yo, sí, no es problema que sea invierno. Ya cuando llegas ahí te das cuenta de lo que es pasar 3 meses de invierno en Montreal. O sea, pero son las experiencias que te van nutriendo también. Y entonces esa obra tiene mucho que ver con el frío del invierno canadiense, porque un día estuvimos a menos 40 grados bajo cero, un día. No, es algo que no lo puedes creer, ¿no? Y que bueno, siento que han nutrido también mi trabajo de una manera que yo no esperaba, porque, pues, es decir, yo nunca tuve recursos digo, no me quiero poner ahora así como en el lugar de los desposeídos pero yo por mí no habría podido viajar nunca, ¿no? O sea, en mi familia no había los recursos para que eso ocurriera. Yo estudié en una escuela pública toda mi vida y viajar me ha permitido ir a museos, o sea, me ha permitido conocer lugares que de otro modo no habría podido acceder. Y todo ha sido porque se han dado como estas pequeñas conexiones y el teatro me jala para un lado, me jala para el otro. Y eso pues, se lo agradezco al teatro en sí. 3 cosas rápido, antes de terminar. La primera, tu labor docente, amplia. Sí, muy importante. Al principio yo debo confesar que pues era una manera de tener una quincena asegurada, ¿no? Como director, conforme puedes dirigir y te pagan, o puedes dirigir y te pagan dentro de mucho tiempo, o no te pagan, ¿no? De todo hay en este camino, ¿no? En esta viña del Señor. Y bueno, pues el ofrecimiento de la ENAD para dar clases era eso, una quincena asegurada. Una vez que estás ahí, te das cuenta que es una responsabilidad enorme. A los 2 años tengo la suerte de que el maestro Mendoza arma un grupo de un curso de pedagogía que dura 1 año, en donde selecciona 6 maestros que él elige, porque fue cuando le dio su segundo infarto. La escuela, como no lo quería perder, le dijo, maestro, no dé clases aquí, pero usted decida de qué quiere dar clases. Y él dijo, me llevo 6 directores, que no necesariamente eran de la ENAD, que dan clases para darles clases de pedagogía. Y lo primero que me dice en la primer clase es, no se puede enseñar a actuar. Abandonen esa pretensión. Se puede enseñar a observar. Y eso requiere de un método. Vamos a hablar. Y fue, no como de, ok, estoy empezando a entender algo. No le puedo enseñar a nadie a actuar. O sea, actuar es una condición humana. O sea, es algo que es como enseñarle a respirar a alguien. Claro, se puede dar métodos
y técnicas para que tu respiración sea mejor, pero no te puedo enseñar a respirar. Entonces eso me ayuda muchísimo y despierta como una responsabilidad, ¿no? Que para mí después se fue haciendo más y más y más. Que me llevaría después a tomar la maestría en pedagogía teatral, que hice en realidad hace muy poco tiempo. Cosa que, bueno, presumo, digo, me siento orgulloso de ello, pero también me da un poco de pena. O sea, como que esa maestría debería haberla tenido hace 26 años cuando empecé a dar clases. No la había, ¿no? No la había, no la había. Ahora la hay y creo que es una gran fortuna porque se puede. De hecho, los maestros y maestras de la maestría en pedagogía no es gente de teatro. O sea, es una doctora en didáctica, una doctora en metodología de la investigación. Bueno, está, claro, Rubén Ortiz, que te habla de poética. Es decir, gente muy valiosa en el área teatral, pero también del área de la pedagogía que no estamos pensando que deberíamos de ver. O sea, como que lo hemos dejado de ladito, ¿no? Entonces, esa parte ha sido importante para mí. Y en este momento en que las escuelas están en tela de juicio en muchos sentidos, ¿no? Desde lo ético, lo formativo, el paradigma que estamos viviendo, es decir, en este momento en el que se está cuestionando el paradigma aristotélico, por ejemplo, si hay que darle curso a la representación o no, o hay que cuestionarnos qué se puede representar y qué no. Todas esas preguntas, yo creo que estar en el ámbito de la pedagogía para mí es un privilegio, ¿no? Porque esas preguntas me las puedo hacer en el lugar donde siento que es más útil, ¿no? Y poder compartir estas inquietudes, porque no son más que eso, inquietudes, no tengo la certeza de nada, de compartirlas con los que harán este teatro que nosotros ya no nos tocó hacer, pero que ante este cambio que estamos viviendo, ¿no? Nosotros venimos de un paro en la escuela por una serie de prácticas insostenibles dentro de nuestra práctica pedagógica y que tenemos que, con todo lo doloroso que es, entender, o sea, volver a pensar y repensar para encontrar nuevos caminos para decir que sí se puede, ¿no? Y clarificar, y claramente señalar lo que ya no es admisible de la formación que se ha dado tradicionalmente mal en el teatro mexicano. ¿No te han llamado otros medios? Tele, cine. Bueno, me han llamado, pero el cine, yo creo que soy un gran espectador, ¿no? Soy un cinéfilo y eso, ahí estoy bien, estoy cómodo como cinéfilo. Y en la tele me han llamado y ha sido, salgo huyendo en muy poquito tiempo, ¿no? Uno, porque pues me quita la posibilidad de hacer teatro, ¿no? En algún momento me llamaron a TV Azteca y me dijeron, ven, pasa una semana con nosotros, toma la segunda unidad. Y bueno, llegué, muy lindo todo, pero pues la actriz le estaba gritando a un señor y digo, ¿quién es ese señor? Es el director. Dije, no, bueno, qué barbaridad. No sé, me invitaron a otra cosa en Argos en una ocasión y me juraron que los tiempos iban a ser muy respetados. No fueron respetados y entonces digo, no, yo o sea, yo tenía, y lo hice, justo me tenía que ir a Manizales la segunda vez con siameses. Y dije, no, o sea, para mí esto es importante, ¿por qué lo cambian así arbitrariamente? Y en la tele no cumplen su palabra, no cumplen su palabra. Entonces, a lo mejor como los actores pueden negociar, ¿no? Y hay quienes son muy buenos negociando, ¿no? Juan Manuel Bernal, o sea, el güero a las 6 de la tarde les dice, tengo teatro, agarra su maleta y se les va. Pero la mayoría no sabe cómo negociar eso. Como director no puedes. Tienes que estar ahí de las 5 de la mañana a las 11 de la noche a que terminen. Y yo tendría que dejar algo que para mí es vital. Yo siento que me secaría como una plantita si no tengo ensayo, no tengo una clase. Bueno, creo que ya casi respondiste a la última. ¿Qué es la penúltima? ¿Qué es el teatro para ti, Martín? Híjole, pues esa me la hago cada rato y no tengo una respuesta muy, muy clara. Para mí, sí, bueno, es ese aire que se respira, pero también, pues, no sé, es una ventana muy privilegiada, ¿no? Por donde puedes ver las cosas esenciales del ser humano, ¿no? Tanto de allá para acá y de aquí para allá. A veces eres observado y a veces eres tú quien observa. O sea, es como una disposición que tienes frente a la vida, como de poder seccionar las experiencias humanas
y decir, a ver, quiero concentrarme en eso que pasó ahí y tratar de entender por qué, ¿no? Y en dónde me coloco yo en relación con esa experiencia humana, para luego, o sea, que pase aquí y entonces alguien del otro lado la ve acá. Claro, yo me hago un ladito, pero armo ese marco, ¿no? A través del cual se puede ver. Y para mí eso es un privilegio tener, o sea, personas, seres humanos que colaboren en estas narrativas, pues es una gran cosa para mí. Gorlero solía citar a Cocteau, que dice que el teatro es el privilegio de la carne. Y yo lo creo. O sea, yo creo que, o sea, el privilegio de ver seres humanos, ¿no? Que sudan, que se emocionan, parece que van a explotar, ¿no? Y, eso creo que es lo que cada vez perdemos más en este mundo contemporáneo que vivimos, porque cada vez estamos más detrás de la pantalla, detrás de solo del auricular, y perdemos ese contacto humano. Entonces, pues el teatro es la oportunidad de seguir siendo humanos y comunicarnos en términos humanos. La última. ¿Planes? Bueno, ahorita estamos con Junio en el 93, Que ha sido bueno. que nos ha ido bien. Pues sí, bien, muy contentos, porque han pasado muchas cosas, como que en muchos ámbitos ha resonado, y esperemos que así sea. Yo no quiero generar otro proyecto de Teatro de Arena hasta que esté un poquito de salida, yo diría, eh, para no competir, ¿no? Como te decía hace rato. Y bueno, sí, estamos en un proyecto con la Compañía Nacional de Teatro ahorita, pero que es hacia final del próximo año, entonces voy muy lentamente. Y clases, eso sí, clase en la mañana, clase a mediodía, clase en la tarde, pero pues eso está bien. De eso vivo y de eso quiero vivir. Ya vemos que nos queremos tomar tu taller, que ya no pude yo ir el anterior, pero el próximo. El próximo. Martín, gracias. Bueno, gracias a ti.